Buenas noches, bienvenidos a un capítulo más de Escena del Crimen. Hoy no nos vamos a trasladar mucho tiempo atrás, de hecho que todo lo que necesitamos es refrescar la memoria y tener en cuenta un caso reciente, algo muy actual, tan fresco que su hecho o el caso aún ni siquiera tiene la acusación formal o la fecha de audiencia de un juicio. Y estuvo en pantalla de todos los medios de comunicación, en todas las tapas de los periódicos y obviamente fue debatido ampliamente en varias emisoras locales. Hablamos del caso conocido mediáticamente como la muerte por el vape, el cigarrillo electrónico, que después tuvo este cambio, este giro inusitado que hasta los más experimentados periodistas llegó a engañar, a sorprender, y no termina evidentemente de dejarnos ciertas interrogantes en relación al actuar de muchas autoridades sanitarias, principalmente a la hora de determinar la causa de una muerte, que por supuesto es lo que agregó la duda, la suspicacia al momento de cerrarse. No solo los médicos, también el Ministerio Público quizás tuvo su cuota de responsabilidad a la hora de determinar la muerte de manera muy rápida, hacerse la inhumación y no sospechar siquiera o catalogarla como una muerte dudosa en su momento. Todo esto tiene a un protagonista o a varios protagonistas en este caso, y ese es la historia, o sea, es la historia que hoy le vamos a contar. Vamos a rápidamente identificar quiénes son los protagonistas, a recordar esto que nos lleva a unos meses atrás nada más, un par de semanas atrás. Romina Ayelén Peralta Rodríguez, ya se acordarán, 16 años, paraguaya, estudiante, domiciliada en Lambaré. La muerte, como les decía, en un principio se determinó como shock hipovolémico y el contexto era la explosión de un cigarrillo electrónico. La batería supuestamente que estaba averiada. El sospechoso, su medio hermano, Wilmar Javier Baleiro Rodríguez, 19 años, él, paraguayo, estudiante, domiciliado en Lambaré, hermano de madre de la víctima, con quien después se supo que mantuvo una relación incestuosa y por mucho tiempo, al parecer. Eso es al menos lo que contaron después varios testigos, varios amigos y las redes sociales, que fueron como la parte documental que atestiguó esta parte de la historia. Y nos vamos al 28 de junio, les decía, es prácticamente reciente este caso. 28 de junio ocurre la muerte, salta la alerta, a todos nos sorprendía que se haya dado esta situación. Comenzaron a recorrer los noticiarios, las redes sociales y también principalmente las cuentas de los medios de comunicación, hablando de una muerte por un vapeador, como se le llaman los cigarrillos electrónicos. Y salía ese cilindro de color verde como prácticamente el detenido, por así decirlo, utilizando simplemente un juego de palabras, dentro de una situación lamentable que es la muerte de una persona. Sí comenzaba a hacerse, digamos, toda una serie de hipótesis en torno a la muerte, pero ese relato, todavía casi confuso de cómo se había dado todo, comienza en una tarde, noche, con una joven encerrada en la pieza, al parecer sola o acompañada. Pero la historia comienza así. ¿Qué pasó? Sábado 28 de junio. En el día de ayer, en el servicio de urgencias, ingresa aproximadamente a las 21 horas una menor de 16 años de sexo femenino. Aparentemente ella estaba utilizando un cigarrillo electrónico donde explota, tuvo una explosión utilizando el aparato, como le llaman los jóvenes, el vapeador, ¿verdad? No dejes que me muera. Fue el ruego que le hizo Romina Ayelén Peralta Rodríguez a su padrastro cuando la encontró casi inconsciente en su habitación. Ella ya casi no podía respirar. Sus familiares la auxiliaron al Hospital Distrital de Lambaré. Con apenas 16 años, la adolescente se convirtió en uno de los casos más controversiales de los últimos tiempos en la historia criminal de nuestro país. La información de que una joven había muerto por la explosión de un aparato vapeador paralizó a todo el país. Los médicos
del hospital de Lambaré relataron ante los medios de comunicación los últimos momentos de vida de Romina, en medio de una situación que resultaba bastante confusa. Eso le produce una explosión en la boca probablemente y posterior al cual los padres la traen a nuestro servicio, ¿sí? Ella ingresa a nuestro servicio ya sin signos vitales. Entonces los médicos y todo el personal de salud se procede a una RCP avanzada, ¿sí? La paciente logró salir del paro por unos minutos, pero posterior al cual volvió a tener otro paro. Pero la explosión del vapeador no parecía suficiente para su muerte. Diagnosticada como shock hipovolémico por los médicos de guardia del hospital. Tuvo un trauma de tórax mixto, ¿verdad? Entonces, eso que le produjo un shock hipovolémico. Clínicamente se logró llegar a ese diagnóstico, se le puso un drenaje pleural e incluso se drenó más de 2.000 de líquido, prácticamente sangre. Doctora, ¿ese traumatismo a consecuencia de la explosión o la ingesta de algún tipo de elemento del vapeador? Y eso ya no podría, no podría decir con certeza, ¿verdad? Pero sí, clínicamente ella tuvo un trauma de tórax mixto y eso le produjo un shock hipovolémico que probablemente fue la causa de muerte. Por la boca, al ingreso, ella ya tenía una hemorragia bien activa, ¿verdad? Entonces, los médicos y el personal sanitario estuvo prácticamente más de 2 horas encima del paciente. Si bien la reanimación fue casi más de 1 hora y media, más o menos, lo que estuvieron frente a la paciente, incluso recibió transfusión sanguínea, ya que muchísima sangre perdió, ¿verdad? Y se dio aviso, una vez que uno cuando está en la guardia es muy activo la guardia, y cuando hay este tipo de casos, que es un paciente grave, todo el mundo está sobre ese paciente. Una vez que los médicos pudieron liberarse un poquito, lastimosamente con un final que nadie quiere, ¿verdad? Imagínate un menor de 16 años que lastimosamente tuvo que fallecer por causa de probablemente de usar este tipo de dispositivos. Se dio aviso a la fiscalía, en este caso la fiscal de turno, la doctora Gladys González. Personalmente yo me comuniqué con ella vía mensaje y los médicos de guardia lo hicieron vía llamada. Sus padres fueron principalmente quienes sostuvieron la teoría del aparato asesino. Una situación que con el paso de las horas comenzó a ser cada vez más confuso. La muerte de Romina parecía un misterio difícil de entender. Probablemente la mamá desconocía lo que era ese aparato porque ella le pide a la mamá, según lo que relata al ingreso del paciente, le pide a la mamá, dame mi aparatito verde, algo así le pide, entonces le trae, la mamá no sabe qué era eso probablemente, y después de unos minutos ya escucha el grito y cuando ven ya le ven a la nena desmayada. ¿Una explosión fuerte? Eso no supieron decir, pero sí tenía una lesión como un orificio de entrada. No sabemos si el vapeador estaba enchufado, esa parte desconocemos. Doctora, ¿otras lesiones a consecuencia de la explosión o esa es la más grave y la única? Y claro, al tener un traumatismo mixto, ya tuvo un shock hipovolémico, un hemotórax mixto, o sea, ya complicó todo la parte clínica del paciente. Si bien se le hizo todo, porque se le hizo todo, incluso los padres agradecieron al personal médico y al personal de enfermería que le atendió, ¿verdad? Estaban también los padres muy tristes por lo sucedido. De inmediato, las noticias y el Ministerio de Salud se lanzaban a la idea de aconsejar sobre los peligros del uso de este peligroso elemento, sin siquiera imaginar que la verdad aún no estaba descubierta. En medio de toda esa situación de ya la declaración de muerte que había dado, sucedió en el hospital de Lambaré, comenzaban algunas cuestiones a no cerrar, principalmente para gente fuera de la casa. Dentro mismo de la familia, en el seno familiar, que en un principio estaba conformado por papá, mamá, hija, y la visita del medio hermano, porque no vive habitualmente en esa casa, suele ser pasajera su estadía,
estaba prácticamente convencida la familia, ese entorno familiar, de que la explosión, la detonación de esa batería es lo que le provocó la muerte. Pero era muy raro porque no cerraba lo del shock hipovolémico con la explosión de una batería. Y lo más extraño era que el aparato, la máquina, el cigarrillo electrónico, estaba inmaculado. No había rastros de ignición, no había huellas de combustión, de que esto haya reventado, se haya quemado intacto. Tanto fue así que la presión que había por parte de un grupo de amigos de esta joven, de Romina, hizo que la fiscal compre un cigarrillo igual, un cigarrillo electrónico igual, y lo compare con el que estaba colocado dentro de la bolsita de evidencia, el paquete de evidencia. Cuando finalmente corrobora de que se trataba de eso, de un equipo que no le pasó absolutamente nada, al parecer, a la vista, se ordena la exhumación del cuerpo. Esto ya previa a que, o sea, posterior a la entrega a los familiares, se hizo todo el proceso de inhumación, lo que ustedes saben, bueno, el acto religioso, lo que involucra todo eso, y tuvo que hacerse ese procedimiento. Y ahí es donde comienzan no solo las primeras críticas hacia el trabajo, sino que también un giro de 180 grados en lo que había ocurrido. Un giro insospechado en torno al caso de la joven que habría presuntamente muerto por la explosión de un vapeador. Justamente tuvo un giro inesperado toda esta cuestión. Esto dio un giro totalmente. Finalmente cambia la historia. Retiran el cuerpo del cementerio, hacen una prueba y lo que encuentran es un orificio de entrada, una herida de bala y causa de muerte un disparo a la altura del pecho. Un giro inesperado. Una serie de inconsistencias en los relatos y nuevos testimonios vertidos por el entorno cercano de la fallecida fuera del ámbito familiar dieron a la Fiscalía un nuevo norte en la investigación. Recién al día siguiente de la muerte de la joven, en la inspección del aparato vapeador por parte de agentes de criminalística de la policía, se determinó que este no explotó. La policía recomendó al fiscal que se realice la exhumación del cuerpo de Romina Ayelén para que sea sometido a una necropsia. Para entonces, la fiscal Gladys González contaba con una serie de importantes testimonios que tuvieron como base para la investigación la detección de un proyectil en el cuerpo de la chica, y un giro en la investigación del caso fue bastante radical. Yo tuve el conocimiento de que la adolescente había fallecido a causa de la explosión de un cigarrillo electrónico. El cigarrillo electrónico no tuvo las características señaladas y expresadas por los familiares de que el mismo había explotado. También las características físicas de la paciente, porque yo le llamé al médico preguntándole, porque yo no tenía acceso al cuerpo, y le pregunté si la adolescente presentaba algún rastro de quemadura en boca. Él me había referido que solamente tenía quemaduras acá en el pecho, creo que también en la mano, y asimismo también cuando concurrió ayer especialista en el área del cigarrillo electrónico, me mostraron, me exhibieron, porque como dije yo no conozco el cigarrillo electrónico, me mostraron cigarrillos similares. Es más, tuve que comprar un cigarrillo de la misma marca, de la misma característica, y tenían similitud, no había ningún rastro de que el cigarrillo estaba intacto. La información que refirió el familiar al médico que la atendió primeramente era de que supuestamente explotó el cigarrillo en boca, ¿verdad? Y eso fue también lo que expresó en su certificado de función en un primer momento el médico tratante, ¿verdad? Pero posterior a eso surgieron dudas porque justamente no había tal circunstancia del vapeador. Nos constituimos acá, hablamos con el papá, específicamente la mamá no pudimos acceder, y le expresamos que queríamos hacerle la autopsia, y él refirió que no quería que se haga en ese momento, acá cuando nos constituimos el día de ayer, antes del sepelio. Y ahí nos enteramos de que el sepelio estaba previsto ya a siguientes horas, y eso se tenía que hacer en carácter de anticipo jurisdiccional de prueba, y eso lleva un poquito su tiempo en presentar el requerimiento al juzgado y que él también te admita, y ese tiempo es lo que utilizamos, pero ya el cuerpo ya había sido enterrado.
Y el rastro de la entrada, el orificio de entrada del proyectil calibre 22, nadie vio eso al momento de la intervención, ya digo, sea en la práctica de la reanimación u otro procedimiento médico. Esa información no llegó al Ministerio Público, siempre se habló de la explosión del cigarrillo electrónico. Dejen duda Peralta algo que apúa la upea ko sea declaramos hijo desde el principio hacemos a la va pero upea no se cree y cuál ya la esa upea o caputa o sea andu y de los principios toda la prensa me ve ela más sistema cuidando Dere uma reja y que pecotu jamás de que o capua cuepe vapeador pendera allí o permita querer ma pico y cuando chegou a pinte más hacer allí ve ahí pobre ore con la vapeador la hipopea se upea la calculado. O sea, supuestamente en la tele con empresa se ayuda a Netflix na o muy bamba eso va a ir a la mañana la hospitata se opera la calcular. Desvirtuada la versión del vapeador, la fiscalía centró el foco de la investigación en el único testigo directo de la muerte de la muchacha. Era su propio hermano, Wilmar Javier Baleiro Rodríguez. ¿Por qué surge el nombre de él? Porque al principio se hablaba que los padres entraron en la habitación y encontraron tendida a la joven. Porque el joven estaba con ella en la pieza. Estaban los Ellos dos estaban en la pieza. Y la explosión que decían que era del vapeado, del cigarrillo, era en la habitación, no era afuera, no era en la habitación del papá, era en la misma habitación. Es por ello que se hace ahora esta reconstrucción con los profesionales del área. Es la duda que están teniendo, qué es lo que se intenta confirmar, la posición de cada miembro de la familia. La posición de las personas que estaban en el lugar, la posición de la víctima, el trayecto del proyectil en el cuerpo de la víctima, la posición de la víctima, todos esos detalles que hacen a la investigación. Shock hipovolémico por herida de arma de fuego. Ese fue el diagnóstico primario que estaba en el documento que también dio la luz en los medios de comunicación, se esparció, se regó por todos lados y comenzaba esa crítica, ese cuestionamiento hacia la labor de los médicos. La joven entró, Romina, ya prácticamente sin signos de vida, se hizo reanimación dentro de la sala de urgencia. Muchos decían, ¿cómo no se dieron cuenta que tenía una herida de bala, una herida de proyectil? ¿Cómo es que determinan el shock hipovolémico si no hay algo que explique ese contexto? Bueno, entre idas y vueltas, lo cierto es que la causa de la muerte en heridas que hablan se determina en el acta de defunción como shock hipovolémico por herida de arma de fuego ya posterior a esa autopsia que se había hecho en la morgue de Sajonia. Esto lo hizo el director de Medicina Legal, Pablo Lemir, en ese trabajo, la certificación al menos de la causa de la muerte posterior a esta necropsia. Llamativamente, coincidente con la causa de la muerte determinada por los médicos del Hospital Regional de Lambaré, dice el informe, y aquí es donde entra la duda. Si en un primer momento se determinó que era shock hipovolémico, ¿por qué no buscar más? ¿Por qué es que no, ante esa muerte dudosa, cómo es que el sentido común no le orientó a los médicos? ¿Qué tiene que ver el shock hipovolémico con la combustión de un cigarrillo electrónico o la explosión de una batería? ¿Verdad? Que en todo caso hubiese provocado heridas cortopunzantes en arterias que le pudieran provocar ese sangrado, que puede ser, claro, interno también, pero ¿dónde está esa notificación de muerte dudosa al Ministerio Público para que pueda hacer o exigir que haga ese trabajo de confirmación de causa de muerte real? De su cuerpo se rescató un proyectil calibre 22 que había quedado alojado en el lado derecho de su pecho, es lo que dice también el informe de medicina legal en aquel entonces. Esto después de esa necropsia. Finalmente, después de ello, es que se pudo darle esa cristiana sepultura, como se dice, a esta joven y entregar el cuerpo a los familiares. Igual había un manto de duda muy espesa regado en todos. ¿Quién era el responsable? ¿Quién era el sospechoso? ¿De quién se empezaba a hablar? Todo eso a continuación de esta primera pausa aquí en Escena del Crimen. Ya volvemos.
Hoy estamos recordando este caso reciente ocurrido a finales de junio de este año en Lambaré. La muerte de Romina Ayelén Peralta Rodríguez. El famoso caso del VAPE, un caso erróneo evidentemente que puso vuelta para abajo o boca para abajo no solo una investigación, sino que toda una manera de contar las historias. Esto no solo increpó a los investigadores en su manera de hacer las cosas, de realizar las pesquisas, sino que también a los medios de comunicación en torno a cómo informar casos de este tipo cuando existe una duda que muchas veces parte de lo innato, de lo natural, del sentido común, de eso que a todos nos pasa, que es poner en duda cuando algo no cierra o no determinar rápidamente la causa de la muerte cuando nos parece sospechoso algo. En aquel momento, y recuerdo muy bien que las primeras cosas, está la autocrítica, ¿verdad? Entre las primeras cosas que se hizo en muchos medios de comunicación es buscar a especialistas, voces a favor y en contra de los cigarrillos electrónicos. Obviamente que esto hoy en día dirán que con el diario del lunes es fácil criticar, pero es bueno hacer este tipo de reflexiones. Se hablaba mucho de la satanización otra vez del cigarrillo electrónico, cuando que lo que faltaba ahí es entrar un poco más adentro de lo que estaba ocurriendo en el caso, poner en duda ciertas cuestiones que no cerraban. Muchas veces uno puede decirlo por error del Ministerio Público en ciertas apreciaciones o ciertas diligencias, una tibieza, una frialdad, un punto gris tal vez con los médicos del Hospital de Lambaré, en este caso particular, pero el punto es que a todos les puso boca abajo. El giro no solo fue para el caso, sino que también para todos aquellos que formamos parte de la comunicación del caso. En la investigación, como ya estaba dado vuelta esto, ya tenía sus 180 grados de cabeza a toda la situación, comenzaba a haber sospechas sobre los integrantes de la familia. Al haber una herida de bala, que era casi imperceptible la perforación que había en el pecho de Romina, comenzaba uno a preguntarse quién pudo haber hecho esto. Y todos forman parte, evidentemente, de un grupo de sospechosos. El primero que después de toda esta situación es puesto entre la espada y la pared, como les gusta decir a muchos, es increpado por dinámica propia de la investigación, es el medio hermano en este caso. El medio hermano es el que salta como primero en cuanto a las sospechas, porque tanto el padre como la madre no estaban cerca de Romina al momento en que había ocurrido todo. ¿Quién quedaba cerca de ella? Este joven. Y cuando comienzan las sospechas sobre él, es que comienza a desnudarse otra situación que pone, si bien no aporta a la investigación directamente, igual pone otra cuestión que genera polémica. Una relación incestuosa que queda al desnudo. Esta es parte de la investigación que descubre finalmente cómo murió Romina. La investigación. De un trágico e inexplicable accidente a un homicidio. Ese fue el verdadero giro que se dio en la investigación del caso. Pero ello no dejó de ser sorprendente mientras la Fiscalía intentaba encontrar la explicación respecto al móvil del crimen. Un grupo de amigas de la víctima proveyeron a la Fiscalía la información clave para dar un poco de luz al caso que hasta entonces estaba sumido en una verdadera nebulosa. Se ha tomado conocimiento también en esta Fiscalía que estos medios hermanos nunca tuvieron mucho vínculo. El muchacho a los 2 años fue a vivir con su papá biológico y la madrastra, y a los 14 años recién tuvo contacto con la Oxisa vía Facebook. Fue cuando le conoció a él, o sea, hace 5 años es cuando él conoce a la víctima y empieza una relación de hermanos, ¿verdad? Después, fraternal, por así decirlo, hasta que después se transformó en otro tipo de relación que fue confirmada por 2 personas que han declarado ante la Fiscalía, 2 amigas de ella y también 2 personas de sexo masculino que también son vecinos de la zona y han referido inclusive que han tenido problemas con él por esa circunstancia.
¿Los padres consentían la relación o sabían de esta relación, fiscala? Los padres refieren no tener conocimiento de esa circunstancia. Es más, incluso hemos conversado con el padre biológico del muchacho, quien también ha referido desconocer tal circunstancia. A través de redes sociales, la Fiscalía pudo colectar información en torno a esta situación, confirmando que existía una relación demasiado afectiva entre ambos parientes. Incluso hay fotografías de redes sociales donde él compartía imágenes en donde daba a entender que había algo más que una relación de hermano. ¿Eso es así? Ha llegado a mi conocimiento esas imágenes, todavía están por cotejarse porque tengo entendido que es de una red social. Varios testigos dijeron incluso que en reiteradas ocasiones el hermano le había montado escenas de celos a la joven frente a amigos y vecinos. Ellos fueron testigos de la tortuosa relación que tenía la fallecida con su hermano desde hacía ya 4 años. La amiga hoy puso y mencionó que ella en todo momento no creyó la circunstancia del cigarrillo electrónico. Es más, ella fue testigo presencial que en una oportunidad con un arma le apuntó y él le creaba escena de celos en la propia habitación porque ellas se reunían en la habitación de la Oxisa. Ya se sabía finalmente la consecuencia o por qué murió Romina. Ya se sabía más o menos qué ocurrió, pese a que Wilmar se resistía a confesar el hecho, agregaba una serie de frases muy suspicaces, con mucha polémica, con cierta incongruencia y contradictoria a la que se manejaba, y eso agregaba más sospechas sobre él. Pero faltaba algo y era clave para determinar esta investigación, y es el arma homicida. Al tratarse de un revólver, un revólver muy particular que es el 32, el calibre 32, un arma que tiene un proyectil casi pequeño, muy fino, que le dicen venenoso, le dicen comúnmente en los barrios, y esto porque el plomo, al ser tan pequeño, muchas veces al ingresar al cuerpo no tiene orificio de salida, muy poco probable que lo tenga. Entonces, para detener la velocidad o su marcha, hablando rápido, generalmente queda incrustado en algún órgano o en parte de un tejido grueso o en el esqueleto, en la parte ósea. Por ahí viene la denominación de venenoso, ¿verdad? Porque puede ir generando aún más daño del que podría agregar en la perforación cutánea. Entonces, al tener igual esta pieza, que es el plomo, necesitaban el arma para comparar y determinar si se podría rastrear esta arma y vincularla con Wilmar, hasta ahora sospechoso, que no aportaba mucho a la investigación, sino que todo lo contrario, agregaban datos que confundían o intentaban empantanar un poco, siempre bajo la sospecha de que él sea el autor del hecho. Este caso no está cerrado y la presunción de la inocencia sigue. El arma fue finalmente encontrada. Luego de unos días de rastreo, unos 2-3 días, finalmente se encontró el revólver después de una serie de indagatorias y una serie de trazos que se hizo para lograr la pista primordial. ¿A quién entregó el arma y cómo fue pasando de mano en mano? En busca del arma. Durante la reconstrucción del crimen, realizada 2 días después de la muerte de Romina Ayelén, la investigación del Ministerio Público apuntaba al hermano Wilmar Javier Baleiro como principal sospechoso, y la fiscal Gladys González ordenó así su detención. Wilmar negó haber disparado a su hermana. Dijo que ella misma efectuó el disparo contra su pecho. Esta teoría fue descartada por la fiscalía debido a la trayectoria del disparo, que era de arriba hacia abajo, y también que ella era zurda. Además, se sabía que en una mano efectivamente ella tenía el cigarrillo electrónico, por lo que sería imposible que opere el arma para dejar una herida con esa trayectoria en el cuerpo. Cuando finalmente la fiscalía tenía armado su caso contra el hermano Wilmar Javier Baleiro, un detalle más que importante
faltaba dilucidar. Y eso era respecto al arma homicida. Sí tenemos ya información del arma. Esa misma noche, el imputado, el ahora imputado, había entregado el arma de fuego a un vecino para que le guarde. Y este amigo refirió luego que esa arma él quiso llevar porque tenía miedo que él atente contra su propia vida, teniendo en cuenta cómo le encontró. Rápidamente, la fiscalía encontró un cabo suelto que terminaría por explicar dónde estaba. Quiero aclarar que dicha arma de fuego fue entregado por una tercera persona en carácter de préstamo. O sea, él fue prendado esa arma de fuego el día 25 de este mes, o sea, el sábado pasado. Y cuando ocurrió este hecho, retiró este amigo y este amigo le entregó a la persona que sirvió de nexo para la entrega de esa arma. Ese cabo suelto era una persona. Se trataba de Fernando Nicolás Areco, un joven de 27 años con amplia experiencia en el mundo criminal. Tenía 3 antecedentes y 2 órdenes de captura, además de una prohibición como la medida sustitutiva a la prisión. Y el propietario aparente de esa arma es una persona que posee antecedentes por homicidio y orden de detención pendiente también. Había una marcada polémica en toda esta situación. Polémica que evidentemente ya agregaba más espectáculo sensacionalista a esta situación, más que claridad en la investigación. Si es que vamos a ser rigurosos en materia de investigación, siempre esto está cerrado a las partes. Y generalmente lo que salta en los medios de comunicación al momento de desarrollarse un caso como este, son detalles de la vida, ya sea de la víctima, de su entorno o del victimario, que no hacen más que, si bien contar la historia, muchas veces agregan sensacionalismo. Y había en Wilmar descansando una pata de ese sensacionalismo y tenía que ver con esa relación incestuosa que tenía con su media hermana. Muchos cuestionaban a los padres de cómo no se enteraron, si esta relación estaba prácticamente abierta porque estaba declarada en redes sociales, se veía, habían mensajes, no sé si implícitos, ya casi rayando lo explícito. Había amigos en común que sabían de esta relación y todos prácticamente en el mismo barrio. Barrio que parece a todos o a varios que hay en el país, barrio pequeño donde todos se conocen. Y cómo es que la familia o los padres nunca se pudieron enterar de todo esto. Sacando esa responsabilidad, simplemente estoy relatando algunas pinceladas sensacionalistas a toda esta situación. Estaba el cómo se buscaba la declaración de Wilmar en toda esta situación. ¿Qué es lo que realmente había ocurrido? ¿Era o no era responsable del crimen? ¿Por qué le disparó a su hermana? Se hablaba de celos en medio de esta relación prohibida y ese fue el contexto de todo eso. Sin embargo, Wilmar, desmintiendo, negando que él haya sido responsable, convocó una conferencia de prensa que después se desactivó. Y unas horas después aparece un escrito hecho en puño y letra por Wilmar. Y esto llega a un colega que finalmente lo da a conocer. ¿Qué decía esa carta? ¿En qué palabras se expresaba Wilmar con respecto a todo esto que había ocurrido? ¿Confesó o no el asesinato de su media hermana? Este es su escrito. La carta de Wilmar. Por homicidio doloso fue imputado Wilmar Javier Baleiro Rodríguez por la muerte de su media hermana, luego de su comparecencia ante la fiscal del caso, Gladys González. La carátula pasó a ser por feminicidio, con una expectativa de pena de hasta 30 años de cárcel. Inocente. Así se declaró Wilmar Javier Baleiro, contraria a la versión que dio su mamá y su padrastro, de que él era el único que estaba en la pieza con Romina Ayelén. Dijo que no estuvo en el momento del incidente donde su media hermana recibió el disparo. La ubicación de los padres era el papá en el dormitorio, como dije en un principio, la mamá yéndose al dormitorio que queda al lado
la cocina de ellos, o sea, la despensa que se encuentra a la vista está al lado del dormitorio de la Oxisa, y cuando ella se estaba yendo al dormitorio junto a su marido es que escucha el ruido, ¿verdad? La explosión del proyectil. Y es ella quien ingresa con el señor junto a la niña, se tira sobre ella, la abraza y le alza el papá, le alza a la niña y le pone en la cama de ellos. Allí la mamá se queda con ella. ¿Le cambia de habitación? Le cambia de habitación mientras el señor busca la llave de su camioneta. Y el muchacho se queda en el dormitorio hasta que la mamá le llama y le dice, por favor, ayúdame para llevarle. Y el papá le dice, alzarle, ayúdale a tu mamá. Y es con la ayuda de él que la suben en el vehículo. Y le trasladan a él y él se queda acá. Su versión la dio a través de una carta enviada a un periodista de Unecanal. Hago una carta pública. Antes que nada, ustedes, todos, ¿quién le mató a mi hermana? Yo no le puedo decir quién fue porque no estaba presente. Yo estaba en el baño para ir a trabajar, que a mí nadie me escuchó, menos la fiscalía, que directamente me acusó sin escucharme. Siento mucho lo que pasó y ojalá se esclarezca todo, escribió a puño y letra. Él se abre, tiene cierto remordimiento o ya no. Sí, hoy se abrió más, hoy se abrió mucho más, pero no contó toda la verdad. Ayer no aportó nada en la declaración indagatoria. Él se abstuvo a declarar, sino que hablando con su defensora y de repente conversó conmigo y refirió de que él no tenía participación en este hecho. Él refirió que él no tenía participación, sin embargo hoy refirió otra cosa. Él no reconoció que él disparó. ¿Acá? Él no reconoció que él disparó. Él refiere que ella se autoeliminó. Sin embargo, con la trayectoria de eso se desmiente porque ella era una persona que era zurda, tenía ella el vape en su mano izquierda, ella no pudo de ninguna manera autoeliminarse con la mano derecha. Entonces, en una cantidad de porcentaje, ¿cuánto podría decirse que no se puede confirmarse con suicidio? Es únicamente cuando tenga el informe, pero eso fue lo que me informó ya ayer, o sea, es la persona de criminalística. Utilice la mano contraria, entonces, hay elementos necesarios para decir que era imposible que ella, por el lado que utilizaba habitualmente, se haya podido autoeliminar. Ayer no teníamos conocimiento de que ella era zurda. Hoy tomamos conocimiento. Ayer, sin tener conocimiento de que ella era zurda, ya se descartó la hipótesis de suicidio según los que estaban en criminalística y hicieron el trayecto del proyecto. Para abajo. De es arriba decir, abajo. que le pudo haber tomado a ella, por eso que ella no declara que él le disparó, le tomó a traición. No podría decir a traición. Ella estaba recostada así y él estaba en esta posición de arriba. Él estaba sobre ella. Ella estaba sentada, recostada por la pared, mirando el televisor. Reiteramos, él estaba sobre ella. No estaba sobre ella, estaba frente a ella, frente a la cama. La cama, la habitación es pequeña. Ella estaba en la cama recostada por la pared, mirándole a él, porque la tele estaba prácticamente detrás de él. Entonces se podría confirmar, no puedo decir, pero por lo menos el trayecto del proyectil que fue de arriba a abajo. Luego de hacer pública su carta, solicitó una conferencia de prensa anunciada por el Departamento de Prensa del Ministerio de Justicia. El imputado iba a recibir a los medios después de su lugar de reclusión en la Penitenciaría Regional de Coronel Oviedo, en Caaguazú, pero al final desistió de ello. Él mismo le informó al director de la cárcel que supuestamente no estaba enterado de tal conferencia y que no pensaba dar declaraciones a ningún medio de comunicación. No solo Wilmar era parte de una investigación que buscaba a responsables, sino que también médicos, pero no por la muerte en sí, sino que por la declaración de una muerte que, si bien estaba acertada en cuanto al shock hipovolémico, había una cuestión un punto que se le cuestionaba mucho a los médicos, es que en el acta de defunción decía a consecuencia de. Y eso era lo determinante en todo esto y la fiscal buscaba aclarar esta situación. Médicos en la mira. Paralelamente a las diligencias para dilucidar el homicidio, la fiscal Gladys González abrió una investigación contra los médicos del Hospital Distrital de Lambaré, ahí donde atendieron a Romina Ayelén Peralta Rodríguez.
En el hospital mencionaron que el médico de guardia le llamó a usted por teléfono y le dio los detalles de las lesiones y que usted mencionó que no hay indicios de hecho punible y por ende el hospital procedió al protocolo de la entrega del cuerpo, es decir, le mencionaron las lesiones, no así si era de un arma de fuego, pero que usted dijo no hay hecho punible. Cuando él me llamó, él ya había expedido el certificado de defunción. La causa de muerte. La causa de muerte, él ya había expedido, él me informó únicamente de lo que ya había ocurrido y él ya había expedido el certificado de defunción. Y eso lo puedo probar fácilmente con las llamadas. Tengo también el screen de llamada, tengo el screen de los mensajes. Él me había llamado a mí cerca de la medianoche. Claro. Al igual que me envió también un mensaje de la doctora Liz o la doctora Luz al respecto, ¿verdad? Y cuando ella me escribió, ya me había llamado el doctor y él me había explicado esa circunstancia, pero yo en ningún momento dispuse la entrega del cuerpo. Posterior a todas las diligencias realizadas por la Fiscalía, con las cuales se descubrió que en realidad Romina no murió a consecuencia de la explosión de un artefacto vapeador o un cigarrillo electrónico, sino de un disparo. Los médicos del hospital distrital se manifestaron respecto a la causa de la muerte y aseguraron que en el hospital, tal y como lo determinó el forense, se diagnosticó como causa de muerte de shock hipovolémico, independientemente al mecanismo de muerte por disparo de arma de fuego. ¿Intención de los padres de incurridos, todo no encontró elementos? Aún no, estoy en eso. ¿Y el de los médicos, doctora, en cuanto a que es otra arista, en cuanto a su accionar, haber descubierto la herida y otras cosas? Eso está, una vez culminado este hecho, de lo cual me corre un plazo en relación a lo aprendido, me voy a enfocar en lo que se refiere a los médicos. La doctora Luz Vázquez, jefa de urgencias del Hospital de Lambaré, mencionó a los medios de comunicación que, de hecho, nunca fueron ellos los que difundieron la teoría del vapeador, sino que reconfirmaron que fueron los propios padres de la chica los que manifestaron eso. La médica dijo que la función de ellos era simplemente salvarle la vida a la joven, no determinar si se necesitaba hacer una autopsia para saber si fue asesinada o no. En el acta de defunción, sin embargo, expresaba también que la sospecha era que sufrió daños en las vías aéreas por la explosión de un vapeador. Desde un principio, ellos habían notado un pequeño agujero en el pecho, pero supuestamente creyeron que se trataba del agujero de salida de la descarga por la explosión y que el orificio fue demasiado pequeño como para sangrar por fuera, no así por dentro, que tuvo un gran sangrado interno, según la autopsia. Luego de esta segunda pausa nos queda una pieza en todo esto, recordando que evidentemente esto está como un archivo abierto. Hay todavía cuestiones que pueden suceder en esta cuestión, teniendo en cuenta que no se llegó a juicio. El dueño del arma. Faltaba aún una persona más en ser identificada, y esto en medio de una suerte de rumores de que Wilmar se dedicaba a cuestiones que tenían que ver con actos ilícitos, delictuales, y había otra persona que al parecer actuaba con él, dueño del arma, de ese revólver que estaba utilizando Wilmar, y que inclusive es visto en fotos, en fotografías que estaban colgadas en redes sociales. Esta fue su detención. El dueño del arma. Casi un mes entero transcurrió hasta que la policía finalmente pudo cerrar el círculo con la captura del dueño del arma utilizada supuestamente por Wilmar Javier Baleiro Rodríguez para acabar con la vida de Romina Yelén, su medio hermana. El 25 de julio, varios agentes de homicidios de investigación de delitos lograron la captura de Fernando Nicolás Areco. Fue detenido en la ciudad de Villa Lisa. Según la investigación fiscal y policial, el joven de 27 años era la persona que entregó en carácter de empeño el revólver calibre 22 en manos de Wilmar Javier, arma que supuestamente utilizó para acabar con la vida de Romina. Fernando Nicolás contaba con una orden de captura pendiente por homicidio doloso ocurrido en el año 2015 en la ciudad de Caacupé, en el departamento de Cordillera. A principios del año 2008, el juez de ejecución penal, Juan Silva, le otorgó medidas transitorias.
El joven de entonces 22 años, ya condenado por homicidio doloso, tenía el permiso especial del juez para salir de la cárcel los fines de semana. Pero un sábado del mes de mayo de aquel año fue capturado nuevamente luego de cometer un asalto sobre la avenida San Antonio, en el barrio San Jorge de la ciudad de San Antonio. Varios efectivos del puesto policial 9 lo interceptaron a él y a su cómplice cuando estaba a punto de cometer otro asalto a pocas cuadras de donde cometieron el primero. Cuando se dieron cuenta de la presencia policial, los ladrones desenfundaron un arma y apuntaron contra los policías, pero los agentes pisaron el acelerador del auto antes de que pudieran dispararles e inició una persecución que se extendió por varias cuadras hasta que finalmente los atropellaron. Con el impacto, cayeron al suelo y fueron detenidos. Ese episodio derivó en una investigación contra el juez que lo había liberado. Fernando Nicolás regresó a prisión, pero luego de algunos meses logró salir de nuevo. Llegamos al final de esta historia. La historia de Romina, al final, claro, de este episodio, prometiendo que en el futuro, evidentemente, tendremos el cierre de la historia completa y el análisis, evidentemente, de parte de profesionales en esta situación que tiene muchas aristas. Desde el punto de vista criminal, acciones que ahora no se pueden explicar mucho por lo reciente del caso en cuanto al comportamiento humano y evidentemente la derivación de todo lo que ocurrió dentro de una familia pequeña, pero al parecer con un infierno muy grande. Nos reencontramos la próxima semana con un episodio más de Escena del Crimen.